un 2 3D de circuit.io para trabajar con Arduino simulando un circuito. Al entrar en la página vemos que es necesario que nos loguemos, es decir, tenemos que crear un usuario para poder trabajar. Este portal pretende darle una dimensión social a la creación de circuitos, lo que nos facilita enormemente el compartir los circuitos y el trabajar también a partir de circuitos que ya han generado otros. En la pantalla inicial, una vez que ya estáis logados, encontráis que podéis trabajar de entrada con tres tipos de circuitos. El resultado es el mismo y siempre podéis intercambiar entre ellos, pero inicialmente la plantilla que se utiliza es más cómoda para distintos funcionamientos. Si lo que queréis es hacer un proyecto con Arduino y simularlo, os recomiendo la plantilla de la izquierda, en la que se hace todo con una vista de una tarjeta de prototipado, una breadboard, y ahí añadiremos los componentes y añadiremos el programa. Si lo que queréis es hacer un circuito de una forma más profesional, en el sentido que diseñáis lo que es el circuito impreso y trabajáis con la placa o con los esquemas electrónicos, os recomiendo la plantilla del centro. Y si lo que queréis es hacer un montaje utilizando lo que se llama tinta conductora, que es una tinta que dentro de un rotulador nos permite ir dibujando circuitos, como veis en la imagen de aquí abajo, de esa forma podéis diseñar vuestro circuito sobre la marcha. Hacéis con esa tinta, dibujáis el circuito, conectáis los componentes y directamente lo podéis hacer. En ese caso, os recomiendo que utilicéis esta plantilla. Nosotros vamos a utilizar, como decíamos, la primera, la plantilla de funcionamiento con la breadboard para trabajar con Arduino. Pulsamos en el primer tipo de plantilla y entramos a esa parte en la que vamos a ver que nos aparece en la parte central. Veremos lo que son la placa donde iremos colocando nuestros componentes, como veis aquí, y por un lado tenemos dos partes esenciales, lo que es la parte de componentes, que cuando la pulsamos nos aparece abajo toda la lista de componentes con las que vamos a trabajar y que iremos añadiendo para ir montando nuestro circuito. Tenemos la parte de circuito, donde aunque todavía no hemos definido ningún componente programable, que es lo que nos avisa aquí, cuando incluyamos nuestro componente Arduino, aquí podremos trabajar con el código y podremos verlo funcionando. Incluso podríamos descargarlo si estuviera conectado a nuestro circuito, ¿no? Si estuviera todo preparado. Entonces vamos a empezar haciendo el montaje de un circuito y a partir de ahí vemos un poco el funcionamiento. Una resistencia, veis que directamente pulsamos sobre el componente, nos aparece arriba unas etiquetas para que directamente pongamos el nombre que le queremos dar y por supuesto el valor y una posición. Nosotros vamos a hacer un montaje sencillo con un LED, le vamos a llamar R1, vamos a poner una resistencia de 330 ohmios, que sería la típica a la que se utiliza con los LED, y vamos a añadir también por supuesto nuestro LED. Veis que simplemente pulsamos sobre los componentes y ahora buscamos la posición. Es una placa de prototipo totalmente funcional. Veis que en el dibujito del LED se aprecia que hay una patilla más larga y un poco la parte que no está redondeada para marcar claramente cuál es el positivo y el negativo. Ahora mismo estoy conectando la resistencia con el LED y tenemos la conexión. ¿Qué me falta? Me falta añadir la placa de Arduino. Vemos que aparece un dibujito de un Arduino. Por supuesto podemos hacerlo un poquito más grande para que sea más claro. Tenemos aquí una placa de Arduino, un Arduino micro, otro modelo, o un Arduino Tiny, que veremos que es un micro Arduino que nos permite hacer un montaje de una forma muy pequeñita. Nosotros vamos a utilizar Arduino 1 y, como todos los componentes, pues simplemente lo arrastramos aquí. ¿Qué es lo que nos queda? Pues una vez que tenemos la placa y tenemos lo que son los componentes, lo único que nos quedaría sería establecer la conexión entre los mismos. Cerramos la parte de componentes y vamos a añadir unos cables que nos conecten los componentes con lo que sería la placa. Que tocar sobre los distintos puntos a los que los queremos conectar. En este caso vamos a hacer que nuestro LED esté conectado al pin número 13. Entonces llevamos un cable
desde la patilla del LED hasta el pin. Es importante que veáis que se marca en rojo el destino, porque eso quiere decir que realmente se ha hecho la conexión. Y ahora nos queda otro cable que nos lleve desde la patilla de la resistencia, lo vamos a conectar a tierra. Ya digo, lo mismo, es importante que sepamos que esa conexión se ha hecho bien. Habéis visto que cuando he movido el ratón se ha perdido. Ahora lo tenemos bien marcado. Podemos señalar los cables y modificar el color. Por supuesto, el cable de tierra lo vamos a poner negro. Entonces ya tendríamos nuestro componente. Vemos que aunque movamos los distintos componentes, los cables se mantienen en su sitio. Entonces tendríamos ya la parte del diseño del circuito. Nos queda hacer el código. Para ello, lo único que tenemos que pulsar en la parte de código y, como por arte de magia, tenemos aquí un ejemplo que casualmente es exactamente el parpadeo en el LED conectado en la patilla 13, con lo cual no tendríamos que modificar. Si quisiéramos cambiar algo, solamente tenemos que escribir, ¿vale? Si quisiéramos cambiar, por ejemplo, los comentarios, voy a poner en español y decimos que descargamos nuestro programa, se está compilando y se ha descargado. Como podéis apreciar en el vídeo, el LED ahora está parpadeando. Si cambiamos lo que son los tiempos, vamos a ponerlo un poquito exagerado para que se vea el cambio de una forma importante, volvemos a descargar y ahora veremos cómo el parpadeo se hace mucho más rápido. Veis que es muy sencillo de manejar, no tenemos que instalar nada y nos permite hacer muchos de los montajes del sistema. Una vez que tenemos esta vista, si quisiéramos, por supuesto podemos descargar, podemos trabajar con librerías, descargar el código, incluso podríamos ver la conexión con la placa. Podríamos también verla en un modo más avanzado. Si nuestro interés es crear una placa de prototipo, pues podemos ver lo que es el esquema. Nos ha quedado un poco feo y aquí podemos moverlo un poco de sitio para que nos quede un poco más claro. Podemos ver lo que sería la placa de prototipo. Si quisiéramos hacer una placa física con esto, podríamos encargar el diseño una vez que estuviera terminado. Bueno, y veis que las posibilidades de este sistema son realmente importantes y nos facilita enormemente el funcionamiento.